portugueses sobre el lado africano, el estrecho de Gibraltar. Gibraltar. Eso. Chiques, les pido algo. Esto, por ejemplo, cada vez que corrijo, me duele el estómago. Nosotros vamos a tener, ustedes, yo no trabajo más lo antes posible, me voy a ir a mi colegio, el colapso. Pero digo, Gibraltar. Digo, ¿usted qué quiere? ¿Qué está estudiando acá? ¿Qué es el estrecho de Gibraltar? ¿Eh? Voy a entrar en un arma y voy a empezar. Bueno. Es como un canal entre, no me sale el nombre, no es un canal, es un estrecho entre Inglaterra y Francia. No, me equivoqué. No, España y Portugal al revés. Era acá abajo. ¿Para qué vine? Para enseñarnos. Yo no soy profesor de geografía. Chicos, ¿se ubican Europa? ¿Sí? ¿España? Sí. Digo, no sepan el nombre, no sepan femenino. Europa y África, vieron que en un momento casi se tocan. ¿Sí? En el estrecho de Gibraltar. Gibraltar es un peñón. Cerrito, algo por el estilo. Usted siempre identifica. Tengo una en color de sed, ¿no? Pizza marrón. ¿Dónde compró esa pizza? Viene color. Son de color. Viene el paquete de color. Si esto sería algo así como España. Lo que usted dijo antes, no me acuerdo quién fue ni quiero recordar, es el Canal de la Mancha, que queda entre Gran Bretaña o Inglaterra y Francia. ¿Sí? ¿Está claro o no? Esto sería España, esto es Portugal. Entre España y Portugal, chicos, no hay canal, no hay nada, es un río que separa. Creo que es el Duero, creo. Yo no soy profesor de geografía, soy profesor de historia. Y esto sería África. Hay un momento, creo que África es así, Sarasa, ¿eh? Y esto va para acá, entonces esto sería el Mediterráneo. Gibraltar es esto, es España. Tiene varias características. Igual no tiene nada que ver con el otro pedazo de clase. Se los explico porque soy bueno, porque está pago por Visión. ¿Cuál es la característica importante de esto? Que esto abre todo el comercio de Europa y del Mediterráneo y de África y del Medio Oriente. Porque acá ¿está claro o no? ¿Vieron cuando yo dije en algún momento que antes de que se descubra América, porque fueron hacia acá, el mar más importante, ¿cuál era? El Mediterráneo, que era como el centro del mundo, era el Mare Nostrum, que decía. Porque era el mar más grande que yo veía, y acá había mares, pero no sabían dónde terminaba. Inglaterra tomó esto, creo que en 1700 y pico, me parece, no me fijaron. En 1714, por ahí, en 1700, en algún momento Inglaterra tomó esto, y esto es inglés. No me pregunten por qué, por el mismo motivo que las Malvinas están en manos de Inglaterra. ¿Está claro o no? Inglaterra es socia, supuestamente, o fue socia de España en Creo que ahí encima los españoles no pueden llevar la bandera de España. Creo que ese es el lugar. No sé bien cómo es. Tienen una relación, pero es una situación colonial. ¿Se entiende? Ojo, el Peñón es una... o sea, yo lo dibujé grande, pero es nada. ¿Está claro o no?
¿cuál es el supuesto valor? El supuesto valor es que en una época era el único lugar de entrada en el mar Mediterráneo. ¿Se entendió o no? Y está, repito, todavía está en manos de Gran Bretaña. ¿Vieron cuando ellos... Bueno, cuando ellos hablan, hay canciones y cosas por el estilo que hablan de Ceuta y Melilla, por donde pasan donde entran los africanos en Europa, que son dos lugares que están por acá. Ceuta y Melilla eran propiedad española, hermano. Pero insisto, el Peñón de Gibraltar, o el estrecho de Gibraltar, como le dicen otros, es esto, lo que acabo de explicar. No pueden no saber. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque ustedes repiten eso frente a los pibes dicen, ¿qué queda el Peñón de Gibraltar? No sé, bueno. Después no nos quejemos que los pibes nosotros. A ustedes, porque a mí no me lo dio más porque yo lo he hecho. Pero, ¿está claro o no? Igual no fue con ustedes, porque ninguno sabía. No es una cuestión. O sea, no necesito una pistola, una ametralladora, necesitaría o un cañón. Es más efectivo. Claro. Fíjate, a ver si no la voy a cambiar. O sea, lo que estamos viendo ahora es cómo ocuparon los europeos, que No está frío, pero no está caliente. básicamente América. ¿Qué países europeos ocupan América? España y Portugal. España y Portugal, los primeros casi 80 años, 70, 80, 100. Después se incorporan Inglaterra y Francia. Yo creo que el otro día lo expliqué en algún momento, cuando hablamos un poquito de Inglaterra, y dije, Inglaterra empieza a ocuparse de... ¿Vieron que se dice siempre, ayer el crónica habla de los piratas, todavía cuando habla de fútbol, cuando fue el pirata? Inglaterra empieza a ser una potencia marítima a partir de algo que se llama la derrota de la Armada Invencible. Obviamente, España tenía una armada que se llamaba a sí misma la Armada Invencible y fue vencida por Inglaterra cuando España estaba invadiendo Inglaterra. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? España tiene una política de invadir Inglaterra, cosa que hoy pensamos imposible, pero en ese momento ellos pensaban en eso, porque era la época de Carlos V, Felipe II, y cuando están por invadirla, se produjo una tormenta, una cosa acá, destruyó la armada española y eso le dio paso a que Inglaterra lo derrote y a partir de eso Inglaterra se convierte en una potencia. ¿Está claro? En un minuto que vamos a mirar dos cosas. Siga. Se llama el Peñón porque está a 426 metros de altura. He hecho un recapo, No tiene nada, tiene 6.8 kilómetros cuadrados, o sea, es un... nada. Pero un minutito, Libra, está en la libre Gibraltar, ¿desde cuándo? Que es de inteligencia artificial, es tan berreta la inteligencia artificial. Siga, joven. Bueno, dice que los estados europeos buscaban controlar océanos y expulsar a sus competidores de las riquezas de los recursos que había en Asia, América y África. ¿Cómo? Repítame. Que los estados europeos, Estados Unidos buscaban controlar los océanos y ¿Cómo los Estados Unidos? Si no existía Estados Unidos. Estados europeos, entonces. Lea todo. Los estados europeos buscaban controlar océanos y expulsar a sus competidores de las riquezas que
habían, o sea, de las riquezas de los recursos que había en Asia, América y África. En Asia está bien, Sí. porque ahí poder hablar en esa época todavía de China, Mongolia, cosas de estilo. Pero en América no había ninguna potencia extranjera, estaban los originarios, y en África no había ninguna potencia extranjera, estaban las tribus originarias, los pueblos originarios, ¿no? Los negros, Había no lo marco, pero así decía en el texto. búsquenme. ¿Me entiendes que no hay potencia? ¿Contra quién me voy a pelear? Me peleo contra los locales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, ellos llegaron y no tuvieron, o sea, se podían pelear entre ellos, pero ¿contra quién se pelean los españoles? Contra los originarios. Porque creo que el texto habla no sobre que se querían apoderar el territorio, sino de las rutas marinas. Pero las rutas marinas es entre ellos. ¿Cómo te llamas? ¿España con quién? España con Portugal se disputaban las rutas marinas. Entre estas dos potencias, sí. Acá el punto, chiques, que muy poco tiempo después del descubrimiento, yo creo que los chiques se firman el Tratado de Tordesillas. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Qué es el Tratado de Tordesillas? El Tratado de Tordesillas es un tratado que firman España y Portugal, sí que lo explican. Usted me deja esta tiza que no sirve para nada. Si esto fuese África, sigamos con el mismo mapa. Amarilla. Mejor. Si esto fuese África, va a quedar así de amarillo y me pone mal. Si esto fuese África, acá hay unas islas que se llaman las Islas del Cabo Verde. Búsquenlas, es un, ¿cómo se llama? Un archipiélago. Entonces, en un momento determinado, se firma, bajo instancias del papado, el Tratado de Tordesillas. ¿Qué dice el Tratado de Tordesillas? Se escribe Tordesillas. Lo digo porque hoy que corregí, hay uno no de segundo, de tercero, muchos escriben Apolio con Elie y me estoy por agarrar un ataque de caspa. El Tratado de Tordesillas, ¿qué dice? Que a 370 millas, no importa, no importa, 370 leguas de las islas de Cabo Verde al oeste de las islas de Cabo Verde se va a trazar un meridiano. ¿Está claro o no? El meridiano divide a la Tierra ¿cómo? Divide la tierra en partes iguales. 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 Casi. Desiguales, casi iguales. Divide a la, ¿Qué? divide a la mitad. Iguales. Sí, porque va de polo a polo. Chicos, va de polo a polo. Entonces, esto es el meridiano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces dice, a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, hacemos un meridiano. Ese meridiano da, no digo exactamente porque no estoy seguro, pero Buenos Aires, Paraguay, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? Buenos Aires, la línea esa, Buenos Aires, Asunción. Entonces, supuestamente, si esto fuese América del Sur, sería por acá. Algo por el estilo. ¿Está claro o no? Pero como es un meridiano, del otro lado están las Filipinas y Japón. Japón, China, les tocan a los que están acá y el resto le tocan a los portugueses y españoles. Ese tratado dividía el mundo en dos. Una mitad para España y otra mitad para Portugal. ¿Se entiende o no? Por eso las Filipinas entraban en el territorio español. Vieron que las Filipinas hablan una lengua medio rara que tiene mezcla de español y cosas por el estilo. Y en China llegaron los portugueses, a la India llegaron los portugueses porque estaban en ese territorio. ¿Está claro o no? Esto se llama el Tratado de Tordesillas. Debe ser 1790, 1490. 1494.
94. Bueno, se descubrió. Se dan cuenta que apenas descubren América, ya se empiezan a pelear España y Portugal por de quién es cada cosa. Por eso los españoles no están en África. Se meten mucho tiempo después en Marruecos, Túnez, en ese tipo de lugares. Tienen un pequeño territorio, Guinea española, que sería Guinea-Bissau después, que sería donde están las islas de Cabo Verde. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Yo sé que son muchas boludeces, no se tienen que acordar, porque se tienen que acordarse de la idea esta de que se dividieron entre dos, España y Portugal. ¿Está claro? Es lo único importante. Pero se lo tengo que explicar porque si no tienen el contexto va a ser difícil. Esperen que sigo con esto, estoy totalmente angustiado. Dos cosas que explicar. ¿Cuál es la una? Que me pone Inglaterra estaba en Gibraltar. Ahí, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Desde cuándo? 1714. Castíguenme, 1703. Igual la ocupan en 1704. En 1700 en España se pudre todo. ¿Por qué? Porque muere el rey en el año 1700. Un rey que se llamaba Carlos II y le decían el hechizado. ¿Por qué le decían el hechizado? Porque decían que no estaba bien. Cuando yo iba a la escuela secundaria había un libro que el autor se llamaba José Corneli Ibáñez. Y todos estudiaron, varias generaciones estudiaron historia de Luis Ibáñez. Ibáñez tenía un recuadrito donde explicaba por qué Carlos II era hechizado, decía porque se hacía encima en la carreta, porque vieron que los reyes se casan entre ellos y terminan teniendo problemas. ¿Viste cuando son hijos de primos, son hijos de hermanos, entonces un insulto o algo por el estilo? Existen algunas enfermedades que cuando son hijos de parientes supuestamente se reproducen de otro tipo de cuestiones genéticas que no se reproducen de otra manera. No sé si es así o no. Esto es lo que se dice. Entonces se muere Carlos II sin tener, o sea, estaba podrido por todos lados, estaba muy afectado, no estaba muy bien, pero el tipo mantenía el reino porque lo que estaba alrededor lo tenían el banquito. Cuando él se muere no tiene hijos. Entonces, la monarquía española, la sucesión es por herencia directa. Entonces se arman quilombo entre algunos que decían, yo soy primo del sobrino de, que eran los Borbones eran los que gobernaban Francia, y hay otros que dicen que tenían autoridad sobre España, que eran alemanes de otra familia, porque se acuerdan, no sé si lo dije acá, cuando la dueña de América supuestamente era Isabel de Castilla, la reina Isabel la Católica. Isabel estaba casada con Fernando, pero América era de Castilla, no era de Castilla de Aragón. ¿Y siguen más o menos o no? Ellos tienen una hija que se llama Juana, a la cual le pusieron como La loca. Juana La loca. la loca. Toda una historia que tiene. Se casa con uno que se llama Felipe Hermoso. el Hermoso. No. Felipe de Hermoso. Tienen un hijo que es Carlos, que va a ser Carlos I de España y Carlos V de Alemania, y esa sería una relación con los príncipes alemanes, con los Habsburgo. ¿Está claro? Bueno, el quilombo se arma entre dos casas reales europeas y hay una guerra que se llama la Guerra de Sucesión. En todas esas guerras siempre estaba Francia de un lado y del otro lado Inglaterra por las rutas. Entonces se arma esa guerra, ese quilombo, y después de unos tiroteos que duraron varios años, se arregla que España va a ser gobernada por los Borbones, o sea, por la Casa Real de Francia. Pero que no va a ser, creo que era Luis XIV, me parece que era Luis XIV, pero que no puede ser Luis XIV, que tiene que ser su hijo.
Pero su hijo tiene que renunciar a ser después sucesor de Luis XIV. ¿Se entendió más o menos? ¿Eh? O sea, Luis XIV tenía varios hijos, uno de los hijos va a asumir el reinado de España, pero no va a poder, o sea, sale de la sucesión francesa. Eso va a tener en guerra con el resto de Europa, porque después el chabón se quiere volver y dice, renuncio, abdico a España porque quería volver a Francia, toda una historia, no importa los detalles, esos son para historiadores y para los tarados como yo, que me gustaban esas cosas hace muchos años. Ustedes lo que tienen que saber es que a partir de ese momento España va a ser gobernada por jueces que vienen de Francia, pero que son los Borbones, y que el que está todavía es un Borbón. El paparulo que está ahora, Felipe, no sé cuánto, sexto, creo que Sexto, Felipe, creo que sí, Felipe sexto, creo que Felipe sexto, el que está ahora. El que va a ver los partidos de la Liga, entonces, ese es un Borbón. ¿Quedó claro o no? Bien. Desde ahí está Gibraltar bajo el poder de los ingleses. Ahí Inglaterra le sacó varias cosas a los españoles. Gibraltar se metió profundamente en América del Norte, que ya estaba pero oficialmente, y se independizan de España los Países Bajos. Lo que ustedes conocen como Países Bajos, que son ¿quiénes? Los holandeses. Holanda y Bélgica. Inglaterra que se llama Flandes, esos territorios que hasta ese momento eran propiedad de la corona española, que los habían tomado, dejan de ser, y ahí aparece Netherlands como los Países Bajos, la casa de Holanda. Holanda, vieron que los holandeses no son naranjas, la casa naranja, la casa de Holanda. Bien. Siga, joven. A ver, estamos medio preocupados. Dale. Bueno, la capital de América era el comercio de pieles y el tráfico de esclavos. Y ahí había una crítica que decía de los nativos naturales, o sea, naturales de la tierra y los españoles. Que los naturales serían los... Repítame cómo empieza la frase. La sociedad se divide en naturales de la tierra y... No, la anterior, la que comercio. Me rompieron los números. El capital de América era el comercio de pieles y el tráfico de esclavos. No, a ver, chicos, ¿qué era lo más importante que había en La plata y el oro. eso? Lo que pasa es que la plata y el oro estaba en poder de quiénes en esa época. No digo que le daban bola, pero mira. ¿Dónde había plata y oro en América? Potosí. Potosí. ¿Qué más? México. En México. México. Potosí y México. O sea, Potosí, Perú y México. Dos Perú y México eran propiedad del Imperio Español. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si ustedes miran la conquista, creo que la vez pasada hablamos de la conquista de México bastante, ¿no? A los españoles les calentaba básicamente México y Perú. ¿Está? De México hablamos el otro día, hicimos comentarios, yo les mandé unos videitos, y por eso me estaban discutiendo ahí, se estaban poniendo una política española con la presidenta de México. México y Perú son los primeros dos lugares donde llegan los españoles y donde los españoles construyen el gran imperio americano. México va a ser el virreinato de México, creo que inclusive yo les conté que iba a depender de Cuba, pero que Cortés lo traicionó el gobernador de Cuba, y dijo, si querés yo negocio con vos, y a partir de eso México se convierte en un virreinato. Cuba nunca es parte del virreinato de México ni de nada. Cuba es Cuba, siempre. No va a ser virreinato, Cuba es una gobernación. Una cosa rara, el estatus de Cuba. ¿Está claro hasta acá? Bueno.
Entonces tenemos dos lugares importantes. ¿Cuáles son esos dos lugares? Los dos lugares donde había oro y plata. ¿Qué otra cosa había en esos dos lugares que no había en el resto de América? Ahí. ¿Quién dijo usted? ¿Usted lo dijo? Sí. Sí. Agricultura. Pieles no. Pieles no. Bueno. Había maíz. ¿Qué quiere decir que había maíz? Había plantaciones. Era una cultura agrícola. Eran civilizaciones ya desarrolladas. ¿Está claro o no? Vamos a salir a afanar que estamos en la campo. Está así No, para nosotros- salir. Lo veo ahí encima rojo. ¿Viste? No, a ver, son dos civilizaciones agrarias. Cuando vos tenés una civilización agraria, tenés otra cosa, que es cada vez más importante. Ustedes tuvieron historia antigua y esas cosas, ¿sí? No. La primera vez que tenemos historia nosotros. ¿Y el primer año qué materia es? Política es lo que quiere la historia mundial. Se sacaron mucho los materiales. No hay ninguna mundial, ninguna... No, política solamente lo tiene. Tenemos eso. Muy bien. Arreglo el nuevo programa. Bueno. En la antigüedad, nosotros hablamos de prehistoria y hablamos de historia a partir de que aparece ¿qué? La escritura y la agricultura. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Para que una civilización se desarrolle, tiene que tener agricultura. ¿Por qué? Porque te permite tener una gran población y organizar la sociedad de otra manera. ¿Está claro? Por ejemplo, en México hay formas de escritura entre los aztecas, diferentes a las que manejan los europeos, pero tenían formas de escritura y cosas por el estilo. Más que de escritura, de algo más parecido a jeroglífico, cosas por el estilo, pero hay una conceptualización. México era un gran imperio, el imperio azteca. El imperio maya es un gran imperio que tiene calendario, tiene astronomía, tiene construcciones como las pirámides, tiene acueductos, tiene una serie de cuestiones, caminos y cosas por el estilo, que no estaban en el resto de América. También tiene esclavos, o sea que no estaban en el resto de América, y en el resto de América hay poblaciones indígenas mucho menos, voy a usar un término que no me gusta, pero voy a usar mucho menos desarrolladas, mucho menos avanzadas. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Por ejemplo, en el Río de la Plata había indios que se dedicaban a la recolección, a la caza y ese tipo de cosas. Otro tipo de desarrollo de la cultura. ¿Se entiende esto o no? Por eso los incas dominan hasta casi Mendoza. Los incas, que son de Perú, dominan toda la parte andina, casi hasta San Juan y Mendoza. ¿Está claro o no? Y hay caminos, y hay pucarás, y hay un montón de construcciones. ¿Por qué? Porque estas civilizaciones indígenas desarrolladas americanas, lo que voy a decir no lo repitan textualmente, pero para que ustedes no digan que lo dijo Jakubowicz, porque yo vengo y lo estamos. Los aztecas y los incas son muy parecidos a los egipcios en su nivel de desarrollo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son civilizaciones imperiales con alguna forma de esclavitud, con grandes construcciones urbanas, pirámides. En Perú no había pirámides, pero hay una gran... ¿cómo se llama este lugar? Machu Picchu. Machu Picchu es una construcción de la hostia. Hay que subir, no está para mi edad. Machu Picchu es... Además está construida con algunas cuestiones que por una puertita así pasa el sol a tal hora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ustedes van a decir, pero eso es una boludez. No, no es una boludez, porque lo construyeron para que sea así. Entonces los tipos saben que eso es como un reloj solar. O sea, hay un montón de cuestiones
es una ciudad muy protegida, se puede entrar solo por unos lugares, con lo cual lo que vos te garantizás es la protección y la seguridad. O sea, son sociedades desarrolladas. ¿Está claro o no? ¿Por qué? Porque tienen dos cosas. El caballero de fondo, que no sé cómo se llama y que ahora estábamos viendo con el celular. Samu. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel. Dice, tiene una descripción y dice Samuel usó un término que a mí me parece interesante, que es el maíz. El maíz es un cultivo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y el maíz como cultivo existe en muchas áreas cordilleranas. La cordillera de los Andes y en el norte en México. ¿Qué quiere decir que vos tenés un cultivo? Que podés establecer una sociedad urbana porque te sedentarizaste ya. En Europa ese tipo de primero en Europa no había maíz. En Europa hay trigo. El trigo lo traen los europeos a América y el maíz lo llevan los españoles a Europa. O sea, cuando en vez de polenta con tuco, la polenta y el tomate eran americanos. O sea, que no es una comida italiana. ¿Se entiende? Es un ejemplo tonto, chicos, pero para que lo entiendan. ¿Está claro o no? Bueno, sí, pero vos fijate que gran parte de la comida italiana no existiría si no fuese por el tomate, que se por haya. el claro. Todos han hecho y es una cultura. Vuelvo. En América, ¿qué no hay? Yo ya lo expliqué varias veces. No hay grandes mamíferos. Con lo cual no había carne. Entonces, la base de alimentación. ¿Vieron que dice? Muchos dicen, la sociedad mexicana, los indios mexicanos son, los indios mexicanos no, en una época decían que los mayas eran de la cultura del maíz. ¿Por qué ellos se autopercibían como una cultura del maíz? ¿Por qué? Porque el mayor recurso alimentario de los mayas era el maíz. Está del maíz a gasolina, del maíz a seco. Nosotros no lo usamos tanto, pero hay sociedades americanas que usan mucho más el maíz que nosotros. ¿Queda claro o no? Entonces, esos son los dos grandes lugares de España. Lo que dijo acá la joven, con la que empezamos, ¿cómo se llama, señorita? Evelyn. Lo que dijo Evelyn, al principio, se refería no a estos dos pueblos americanos donde el principal recurso eran el oro, la plata y después el maíz. Porque la fuente de alimento más importante que había acá era el maíz. Vuelvo a decir algo que ya dije 2 o 3 veces. Para nosotros, el caballo es casi una identidad con los pueblos originarios americanos. O sea, nosotros nos imaginamos a los indios que atacaban en los malones del sur de la provincia de Buenos Aires y pensamos que venían a caballo y cosas así. Los comanches, los apaches de las películas norteamericanas nos imaginamos indios a caballo. No eran indios a caballo porque el caballo llegó con los españoles. Después, muy rápidamente, esas culturas absorbieron el caballo. Absorbió el caballo, que es incorporar. No repitan textualmente lo que digo. O sea, se apropiaron del caballo y construyeron una cultura americana que es la cultura del caballo. El complejo, ahí los norteamericanos dicen el horse complex. Y nosotros muchas veces, si yo le pregunto ingenuamente a alguno de ustedes, capaz que alguno me hubiese dicho, no, el caballo estaba en América. No, el caballo no estaba en América, la vaca no estaba en América. Ningún gran mamífero, los únicos mamíferos grandes que había acá eran los camellos, vieron la llama, el guanaco, todo ese tipo de papayas. Pero después no había, eso ya lo dije 2 o 3 veces, lo dije en México, por eso comían los insectos, porque eran aves. ¿Cuáles eran los insumos alimenticios en México para tener proteínas animales? Los insectos, aves, pescado, pero no había vaca, ni ese tipo de cosas. Creo que sí. Está claro, después había conejos o ese tipo de animales, pero no grandes mamíferos. ¿Quedó claro o no?
Lo que ustedes hablan a posteriori es otra cosa que es importante, que es, lo dijo la joven, el complejo de las pieles. Lo de las pieles es algo que va a pasar en América del Norte rápidamente cuando aparece el bisonte, aparecen esos animales grandes, mamíferos, tipo vaca, pero más, tipo más salvaje, y se hace toda la casa de las pieles de ese tipo de animales. ¿Está claro? Y lo que dijo la joven, Evelyn, Evelyn, lo que dijo también Evelyn es hablar del comercio. El comercio, ¿qué comercio hay? Ella habló del comercio de esclavos. El comercio de esclavos aparece unos años después, cuando ellos se dan cuenta que necesitan mano de obra y que la mano de obra originaria no les funciona lo suficiente para algunas cosas y sí les funciona para otras. ¿Está claro? La mano de obra esclava la usan mucho para determinado tipo de actividades. No para la minería, la quisieron usar en las minas potosinas y los negros no se adaptaban. Mientras que los originarios americanos, o sea, los aymaras y los quechuas, se adaptaban mucho más fácilmente, porque piensen ustedes que Potosí está a 4.000 y pico de metros de altura. No cualquiera se acostumbra a ese tipo de trabajo. ¿Está claro? Bien. ¿Qué más, Evelyn? Bueno, lo que usted mencionó del virreinato, porque está el virreinato de Brasil, de Perú. Pero usted me habló de que la base económica del comercio. ¿Dónde? En América. No era la minería. Sí, también mencionaba la minería, pero yo digo que hice un punteo, no es que tengo todo. Bueno, pero el punteo, no quiero que se enoje conmigo, tiene que jerarquizar. ¿Está claro o no? Si no jerarquizás, si pones lo más importante primero, pero menos importante después, entonces, lo importante es la minería. ¿Está claro o no? En esa época, lo otro, por ejemplo, ellos no se llevaban maíz a Europa. Lo que llevaron el maíz, lo cultivaban en Europa y los tenían en Europa, porque es muy caro llevar harina de maíz en esos barcos pedorros que venían en esa época, en barcos de madera, que tardaban 2 o 3 meses a cruzar el Atlántico, que se arruinaba, digo. No existe ese gran comercio. Es como que digan, no, llevaban los tomates. No, los tomates no se tomaban, los llevaron en algún momento y después hubo lugares de Europa, España tiene una cultura importante en tomate también. Se convirtieron en productos locales, como la Argentina. Cuando hablamos de la Argentina, hablamos de su país agroganadero. ¿Cuáles son las principales producciones? La carne de vaca, que no era supuestamente originaria, y el trigo, durante gran parte del 19. Son cosas que trajeron los europeos, pero que se desarrollaron fuertemente después. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Bien. ¿Quién tiene el texto del libro en papel? Yo aquí. ¿Lo presta alguien? Profe. Ahí. Todo esto ya lo vimos. Bueno, si usted mira acá, Evelyn, acá dice la plata, el flujo de la plata, y después dice secundario, secundarios colorantes. En esa época era muy importante ese tipo de cuestiones, los colorantes, las especias, todo ese tipo de cuestiones medio que no era bola, pero en esa época. Los íberos en América, los íberos en América, los íberos en América.
Vamos a hacer algo. A ver, se juntan de a tres. De a tres. Les doy 30 minutos. 30, no más. Y me van a tratar de explicar en 30 minutos en grupo de a tres. ¿Cuántos son? Nunca somos tres, son tres. Más o menos estamos. No, me lo tomo de Ahí tres. tienen tres. 3, máximo 4. En algunos, si no me da 3, 4. Pero prefiere ser 3. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno. Y me van a poner. ¿Cómo se expande? La parte que acá dice Ibero-Sudamérica. Ibero-Sudamérica quiere decir españoles y Portugués. portugueses. ¿Está Península claro? Ibérica. ¿Cómo se instalan los íberos en América? ¿Cómo se instala el comercio de pieles? Que es otra forma de instalación. ¿Y cómo se instala el comercio de esclavos? Ahí me voy a lo que dijo Evelyn al principio. ¿Está claro o no? ¿Está? ¿Cómo se instala en América? ¿Cómo se instala pieles? Pieles y el otro es esclavos. ¿Cómo es la instalación, la llegada, cuando digo la instalación, quiero decir la invasión de los íberos? ¿Cómo se apoderan los íberos de la parte que se apoderan los íberos en América? ¿Está claro? Son formas diferentes de instalación y imposición. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No políticamente, sino económicamente. Políticamente después lo vamos a ver en la última parte de la ¿está? ¿Cómo se instala en América? ¿Cómo se instalan los íberos en América? ¿Cómo se instala el comercio de pieles? ¿Y cómo se instala el comercio de esclavos? Decirle que te pasa. El libro. Sí, perdón. Usted que le gusta no, espere que como ustedes están laburando voy a tomar el caso. Bueno, usted cómo se mata. Jessy. Acosta, ¿bien? Hoy es 15. Acosta, ¿quién es?